En esta edición de Santo y Pecador, en uno de los mejores bares que tiene la ciudad, como es el Bar Oculto, el Bar Meat, aquí en calle Esquiú. Hemos invitado en esta ocasión por segunda vez al politólogo Eric Germán, un joven que desarrolla su tarea con esta profesión en nuestra provincia y que hace su aporte y sus investigaciones políticas. ¿Cómo se vive la campaña luego de conocerse las listas? Y por supuesto conocer también cuál es su impresión desde los números y también personal con respecto a las principales fuerzas aquí en la provincia de Catamarca, en Santo y Pecador, Eric Germán. El último video que hicimos junto a Eric tiene casi 3.500 visualizaciones, que para Santo y Pecador es bueno, y agradecerte por estos minutos, sé que estamos muy ocupados. Y preguntarte, ¿no? En aquella oportunidad hablábamos sobre cómo se veía este panorama político antes de la conformación de las listas. Ahora, después de las listas armadas, ¿cuál es el análisis que hace Eric de lo que podría llegar a suceder primero en las PASO? ¿Pero en qué nivel de las PASO? ¿Nacional? ¿Provincial? No, provincial, siempre provincial. Sí, provincial. Después al final hablamos de nación, porque creo que son como dos elecciones distintas en la provincia, ¿no? No sé si considerar lo mismo o si vos como lo quieras analizar. En realidad, al ser un escenario de simultaneidad, con boleta de papel, tiene mucho que ver una cosa con la otra. Porque lo nacional va a impactar fuertemente en lo provincial. ¿Y por qué te digo con boleta de papel? Porque la boleta de papel genera un efecto psicológico que unifica todas las categorías y genera ponderaciones y contraponderaciones. La boleta de papel parece ser una boleta plana, donde hay distintas categorías, presidente, gobernador, intendente, pero en realidad es como una montaña rusa la boleta de papel. Hay categorías que están más altas en la consideración pública, otras que están mucho más bajas. Es como si tuvieras un menú de comida donde hay platos más apetecibles y otros que huelen más rancio, digamos. Entonces la boleta de papel no es tan plana como parece, y eso determina la decisión de voto, ¿no? ¿Qué te dice la boleta de Raúl Jalil, que tiene Massa, un Parla Sur, que tiene ahí, que todavía la gente no sé si algún día lo vamos a entender? Después viene el candidato a gobernador, diputado nacional, y viene la figura del intendente, ¿no? ¿Qué te dice la boleta del oficialismo provincial? Bueno, ahí hay que hacer varios análisis, digamos. Yo creo que Raúl Jalil ganó astutamente una candidatura. Creo que la elección la va a tener que ganar el peronismo, no él, porque él mide muy mal. Tiene una imagen negativa todo el año, tuvo una imagen negativa por arriba del 70%, llegó a picos del 83% de imagen negativa después de la absolución de Palacios. Después bajó un poquito al mes, pero sigue con diferencial de imagen negativa. Entonces, una cosa es ganar una candidatura, José, y otra cosa es ganar una elección. Y cuando digo ganar una elección, desde el punto de vista de la legitimidad política, la va a tener que ganar el peronismo. Y cuando me refiero al peronismo, me refiero a Gustavo Sadi, que hoy es el peronista mejor posicionado en la consideración pública, tanto desde el punto de vista de la imagen como de la aprobación de gestión. Me refiero a una red de dirigentes, a una red de militancia, que es muy ordenada, la militancia del justicialismo. Bueno, ese peronismo es el que va a tener que ganarle la elección a Raúl Jalil. Es como si Raúl Jalil tercerizara la elección en una estructura que le es ajena. Por eso a mí me sorprende el cierre de lista, porque yo pensé que esta era la oportunidad en la que el peronismo progresista podía enfrentar al peronismo conservador de Raúl Jalil y finalmente alinear el poder con la política, detrás de un proyecto progresista que le haga bien a la provincia. Finalmente no se dio, finalmente no hubo pasos para gobernador, se repite el esquema, Raúl Jalil va de gobernador, Gustavo Sadi va de intendente, pero me sorprendió que no se dé esa batalla entre el peronismo conservador y el peronismo progresista, ¿no? de Gustavo Sadi. ¿Qué repercusiones puede tener en la gente la repetición de la fórmula y el no haber entendido, a lo que yo creo, según incluso sigo mucho tus encuestas, porque si hay alguien que tiene imagen negativa es porque no debe estar en la lista? Digo, ¿qué repercusiones, qué coletazo puede recibir el oficialismo con esta fórmula? Y lo que pasa es que Massa tiene un techo de 30 puntos. Eso condiciona lo provincial. A ver, estoy seguro que Massa tiene un techo de 30 puntos
que es muy difícil que lo perfore en estas primarias. Él y Grabois juntos suman 30 puntos. Entonces ahí hay un límite para las categorías provinciales que van a tener que trabajar para superar ese techo de 30 puntos que tiene Massa. Raúl Jalil tiene lo mismo, 30 puntos, pero para ganar la elección necesitan 45 puntos. ¿De dónde salen los otros 15 puntos que no tiene ni Massa ni Raúl Jalil? ¿Quién los pone? Y los va a tener que poner el peronismo, a fuerza de militancia. Gustavo Sadi, una red de dirigentes justicialistas y mucha militancia distribuida a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? ¿Esto corre riesgo el oficialismo? Yo creo que en las elecciones hay muchas probabilidades que la gane el peronismo, no Raúl Jalil, el peronismo, que creo que en un esquema de 32 intendentes justicialistas sobre 36 intendentes que hay en la provincia, tiene una estructura territorial mucho más diseminada y mucho más eficiente desde el punto de vista político electoral que la oposición, que controla, Juntos por el Cambio, 4 intendencias. Y con esto quita, según entiendo yo, quita posibilidades a la oposición, o la oposición tiene ahí una luz sobre el túnel. Estamos en una elección competitiva. Que yo diga que hay muchas probabilidades de que gane el peronismo no significa que se pierda el componente de competitividad. No son elecciones de ganador anticipado como sucedía con Lucía Corpazzi 2015 o Raúl Jalil 2019. Estas elecciones son competitivas. Eso significa que entre el primero y el segundo no va a haber más de 5 puntos de diferencia. Y eso te lleva a que haya un margen de incertidumbre que existe y que hay que ver qué activación electoral se produce los últimos 3 días de las elecciones, que es cuando se decide un 20% del electorado, que es un porcentaje altísimo, claro, que se decide 3 días antes de las elecciones. El viernes de la noche, cuando cierra la campaña, dice, bueno, ¿a quién me voy a votar? ¿A quién votamos? Y incluso el domingo, cuando va llegando a la urna. Y que ninguna encuesta registra eso, porque se produce ese vuelco electoral sobre los últimos 3 días. Son los indecisos. Son los indecisos. Ahora la pregunta que todos quieren saber, y no sé si van a pagar o no, pero se la vamos a decir o no. De la interna de la oposición, ¿quién gana? Gana Fama. Es decir, lo que venimos midiendo ya hace un año, sabemos que Fama, no te digo que lo llega a duplicar a Mansi, pero está mucho más posicionado que Mansi. ¿Por Bullrich o por Fama? Por las dos cosas. Fama mide bien él, es un ex rector, tiene esa impronta de ex rector, ganó una elección de senador nacional, que es una elección provincial, y Bullrich mide 5 puntos más que Larreta en el esquema nacional, y eso en Catamarca también se ve un poco. Entonces tiene efecto arrastre positivo, y además él como figura política tiene más densidad política que Mansi, que además no es radical. Es decir, el radicalismo es un partido fuerte en Catamarca, el ARI no. Entonces hay varios factores que van a hacer que Fama gane holgadamente, digamos, las pasos a Mansi. Hay en los números que vos llevas adelante, y que, bueno, por suerte puedo hablar con vos cuando tenés números, que es información mucho más objetiva y no tanto ese tufillo político que se vive en la rosca, ¿viste? En el rumor. Sí. ¿Cómo ves la campaña electoral? ¿Cómo se está llevando adelante? Yo la verdad que para que falten 2 semanas y media veo poca acción, veo muchas caminatas, veo esas cosas, pero veo poca acción en función de comunicación, de mensaje. No sé si considera lo mismo. Sí, hago el mismo diagnóstico. Para la gente no hay campaña electoral, es decir, terminó el poncho el domingo, la gente estaba a modo vacaciones. Para la gente no hay campaña electoral. Una estrategia de los oficialismos siempre es planchar la campaña electoral hasta el último. Una estrategia opositora es activar la campaña y generar climas electorales mucho antes, porque necesitan notoriedad y visibilidad pública. Pero te doy un ejemplo muy claro. Gustavo Sadi, por ejemplo, tiene una comunicación gubernamental tan bien aceitada que no necesita la comunicación electoral. Él, con estirar la comunicación gubernamental de gestión hasta una semana antes de las elecciones e incrementar un poquito la comunicación electoral unos días antes, está sobrado. Pero vos los escuchás, sus candidatos, ¿no? Todo el tiempo hablan de él. Creo que no hace falta ni que salga a hacer campaña. El que está más complicado es Raúl Jalil. Sí. ¿Cuál es el derrotero de Raúl Jalil? ¿Qué hizo mal en todo esto? Y es una campaña te saco de la campaña, te hablo de él, porque
la obra pública, Caso Roja, financiera, hay como muchas cosas que han quedado sueltas, que yo no sé si va a importar. Vos hiciste número de todo, de Caso Roja, de la financiera, de no sé si hiciste la obra pública, creo que también. Digo, ¿cuál de todas estas cosas que pueden ser flanco o blanco de la oposición para atacarlo, cuál va a ser? Si es que hay uno. Yo en su momento, en una entrevista anterior, lo definí con un colega tuyo, definí la gestión de Raúl Jalil como un gobierno de excepcionalidades. Parecía que no había periodos de normalidad. En 4 años era una excepcionalidad detrás de otra, un escándalo detrás de otro, desde que arrancó la gestión. Creo que es un gobierno de cabos sueltos, tiene muchísimos cabos sueltos. En ese sentido, el contraste y la diferencia con Gustavo Sadi es abismal. Gustavo Sadi es una gestión absolutamente bien eslabonada, digamos. Tal es así que prácticamente no tienen discurso opositor sus adversarios de la capital, digamos, sus contrincantes a intendentes de la otra lista no tienen por dónde entrarle porque está bien cimentada la gestión, está bien eslabonada y tiene componentes tan participativos que si vos lo atacas a él es como atacar a la gente que participó en el proceso de legitimación de esas políticas públicas. De hecho se nota, Marchioli lo ataca a Raúl Jalil y Monti también, buscando el efecto arrastre de la negatividad de Raúl, sí, porque no les queda otra, es la estrategia que están planteando. Ahora, lo de Raúl Jalil, ¿cómo se explica? Y bueno, capaz que se confió de más Raúl, capaz que Jalil pensó que con la imagen de Lucía Corpazzi le alcanzaba, capaz que pensó que le alcanzaba con Gustavo, y bueno, hoy Raúl está en cuestión, su figura está en cuestión, y creo que el peronismo lo va a tener que ayudar muchísimo para que llegue, porque él ganó una candidatura, la legitimidad no es de él, y posiblemente gane un cargo, pero su legitimidad política cada vez es menor. ¿Es el final de la carrera política o cree que hay más para Raúl Jalil? No, en términos de construcción política no tiene cero construcción política. Si él gana un cargo, ganará el cargo de gobernador, pero desde el punto de vista de la legitimidad política hoy pasa por Gustavo Sadi. No hace falta que lo hables conmigo, hablalo con cualquier dirigente, no del peronismo, del radicalismo, del PRO, y lo remiten a él como el hombre de la legitimidad política peronista. ¿Crees que la nueva arquitectura del poder es de Gustavo Sadi? Porque vi que metió en todos lados gente de él. Creo que se quedó corto. Yo creo que esta era su oportunidad de ir por el gobierno de la provincia. Creo que tenía los números, creo que tenía el apoyo, la legitimidad para hacerlo y para alinear el poder y la política en una sola persona detrás de un proyecto progresista. Hoy está dividido, hoy transitan por dos caminos distintos el poder y la política. Raúl Jalil concentra el poder institucional de ser gobernador y Gustavo Sadi concentra la política del armado político y del peronismo. Seguís creyendo, la última entrevista que hiciste te pregunté y fuiste tajante, ¿gana el peronismo en Catamarca? Sí. ¿Sigue pasando igual después del armado de las listas? Yo creo que hay mucha probabilidad de que gane el peronismo, no Raúl Jalil, el peronismo. Eric, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, José. Cerca, la nueva herramienta de atención al vecino de la capital, para que puedas hacer tus trámites, consultas y reclamos de siempre. Entre todos, estamos construyendo la capital que queremos. Ahora tu capital está más cerca y en un solo lugar.